Pues las musas al teatro, maestro, se ha criticado mucho ambas posturas, la de desaparecer los pluris, la de dejar a los pluris. Ha habido confrontaciones, pues, digamos, verbales entre distintos actores en todos los sectores en la política mexicana, pero quisiera ahondar un poquito más en esto de la representación proporcional y por qué es importante o por qué no lo es que exista representación proporcional y todo este tema de los plurinominales. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, dada tu experiencia, tu expertise en el área político-electoral, maestro? Mira, creo que podríamos partir de dos ideas básicas. Primero, la representación proporcional o los plurinominales sí son necesarios y sí son importantes. Incluso no nada más necesarios e importantes, sino que también el desarrollo político y electoral de nuestro país va muy de la mano de el hecho de que haya habido representación de las minorías en las cámaras. Y la segunda idea básica de la que podemos partir también es que en la Cámara de Senadores no tendría por qué haber senadores de representación proporcional. Ahí ya las minorías están representadas porque los senadores se eligen 3 por estados, 2 por mayoría relativa y 1 por primera minoría, y pues ahí ya está representada la minoría, y ahí sí yo creo que no hay razón para que existan los senadores de representación proporcional. Ahí sí podríamos disminuir el número de senadores. En el caso de la Cámara de Diputados, son necesarios. Los partidos predominantes no siempre son mayoría, o más bien va a llegar un momento en el que no van a ser mayoría, y pues la ideología que entrañan tiene que estar representada invariablemente. Entonces, en la Cámara de Diputados sí es necesario que haya representación proporcional, en la Cámara de Senadores no, y en el caso de la Cámara de Diputados también, lo que sí podría entrar en debate o entrar en un análisis es la necesidad de disminuir el número de diputados de representación proporcional. Para el auditorio que no está muy inmerso en este tipo de temas, pues hay que decirle que en la Cámara de Diputados hay 300 diputados por el principio de mayoría relativa y 200 diputados por el principio de representación proporcional. Tal vez el número, esos 200 que hay de representación proporcional, sí podrían en algún momento llegar a disminuirse. ¿Por qué? Porque no toda la vida han sido 200. De hecho, son 200 diputados de RP de 1986 para acá. Antes fueron 100 diputados. Entonces, podríamos hacer ahí ya, entrar en debate y hacer la reflexión de si pueden ser 100, tal vez un poco más, pero pues ya definir el número de forma consensuada, ¿no? Sí, sí, esto es interesante porque también en su momento, incluso hubo una consulta popular impulsada por el PRI en la que precisamente planteaba la reducción de los pluris allá por el 2014, cuando... Sí, impulsada por un mexiquense connotado que fue gobernador del Estado de México, César Camacho Quirós. Sí, exacto, y ellos impulsaron la desaparición de los pluris. Yo creo que un poco de a conveniencia política porque ya sabían que no iba a pasar por medio de la consulta, porque recordemos que uno de los límites a la consulta es que no procede en cuestiones electorales. Pero digamos que se querían dar un bañito ahí de democracia y pretendían establecer que desaparecieran los pluris. Pero, y yo no recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, que hubiese existido una crítica férrea a esos que querían desaparecer los pluris. No, no, para nada. De hecho, hasta antes de 2018, porque trayendo a colación un libro de un consejero presidente, la democracia no se construyó en un día, ¿no? Y efectivamente la democracia no se construyó en un día, pero tampoco se construyó de 2018 para acá. La democracia en México se ha venido construyendo con base en la lucha social de muchas décadas, pero de 2018 para acá pareciera que toda propuesta que emana del grupo mayoritario pues es mal vista y es inmediatamente atacada. Antes de 2018 pudo haber dicho cualquier persona, oye, yo creo que debería de haber 50 diputados de representación proporcional, y le hubieran dicho a esa persona, mira, qué idea tan brillante. Ahora no es así. Ahora todo se tiene que consensuar y ahora todo tiene que pasar por el tamiz de los medios, sobre todo, los medios tradicionales. Sí, los medios tradicionales que todo critican. Y con esto, bueno, vamos un poquito
más atrás. O sea, se han propuesto estas reformas reiteradamente con mayor o menor intensidad de debate, y creo que ahora es interesante que se proponga un debate más amplio, es decir, como puntos ya de consenso, digamos, ahorita podemos establecer que sí se pueden desaparecer un número razonable de pluris de los diputados y también a los pluris de los senadores, porque esos ya están, digamos, ya sería como una doble representación. Pero, por otro lado, maestro, ¿qué hay del mecanismo de representación? Es decir, mucha gente se queja de que pues son esos pluris son siempre los mismos, son puro chapulín que está ahí brincando de un puesto a otro y que han sido para la élite mexicana. ¿Cómo podríamos evitar eso? ¿O qué mecanismo hay que no suene tan, pues digamos, tan abrupto de quitarlos nada más por quitarlos, sino que se hiciera algo un poco más objetivo? ¿Hay oportunidad de hacer eso o no? Creo que sí, creo que incluso una reforma de gran calado implica no solamente decir vamos a reducir el número de diputados plurinominales o hasta tajantemente decir vamos a desaparecerlos. Una reforma de gran calado implicaría hacer tal vez un cambio en el método en que se eligen esos representantes, esos diputados de representación proporcional. En nuestro país lo elegimos a través de una lista cerrada. ¿Qué implica ello? Que cada partido político postula una lista de 40 candidatos a diputados por el principio de representación proporcional por cada una de las 5 circunscripciones en que se divide el territorio nacional, y atendiendo al porcentaje de votación que tiene ese partido durante la elección, se le otorgan determinado número de diputados de representación proporcional. Creo que la reforma de gran calado implicaría transitar a un sistema en el que tuviéramos unas listas abiertas y en el que el votante no solamente pudiera elegir al partido por el cual desea que el diputado de representación proporcional acceda al cargo, sino también elegir de forma muy genuina al candidato que tú quieres que sea elegido de representación proporcional. Esto es una práctica no nada más en Latinoamérica, donde Brasil es el autonomacia que elige a sus diputados de representación proporcional mediante listas abiertas, sino también en algunos países europeos en donde el electorado tiene la oportunidad de hacer ese tipo de elección. Exacto, y ahí terminamos con esa, digamos, ese cheque en blanco que se les da a muchos líderes políticos que se cuelgan ahí de la lista, y el que va en el número 1, 2 o 3, o los que van, pues ya tienen asegurado el hueso.